pronuncia, doctor? Javedanfar, buen día. Y el nombre, Meir, Sí, señor. Meir Chavendars, Chavendensar. Me puede llamar Meir, está bien. El profesor Meir es iraní, especialista en el tema de Irán, analista internacional, y lo hemos querido invitar precisamente por sus experiencias y conocimientos para que nos regale una perspectiva de un tema que, aunque lo sentimos lejanos geográficamente con respecto a nosotros, es cercano con respecto a las consecuencias Sí. de esta situación Irán versus Israel o Israel versus Irán. Bien, buenos días, bienvenido. Gracias. Yo también soy de Israel, vivo en Tel Aviv y estoy visitando su país para primera vez. Es linda, hermosa. Ah, bienvenido entonces. Gracias. Yo pensaba que estaba allá. Melissa no me dijo esa parte. Estoy aquí. ¿Cómo entender esta crisis? Porque usted que analiza tendrá muy claro que buena parte, bueno, iba a decir buena parte del mundo occidental, pero realmente buena parte del mundo, hoy por hoy, no le ha gustado lo que Israel hizo en Qatar. Y buena parte de ese mismo mundo está diciendo, oye, Israel, ya se te está yendo la mano. O sea, ¿cuánto más, cuántos muertos más hay que resistir para terminar este conflicto? Señor Edwin, ¿usted puede imaginar qué hubiera pasado si Qatar hubiera dado refugio a Osama Bin Laden y Al Qaeda en Doha, en hoteles de 5 estrellas después de 11 de septiembre? ¿Qué hubiera hecho los Estados Unidos? Así se siente mucha gente en Israel, en el gobierno, que jamás cometió un masacre en 7 de octubre y después de este masacre, que es el masacre más grande de los judíos después del Holocausto, los líderes de Hamas los reciben como refugios, les dan protección y viven en hoteles de 5 estrellas en Doha. Y esta protección les deja que tomar posiciones más difíciles y ahora podemos ver los resultados. Después de 2 años todavía no lo han liberado los rehenes israelíes. Tenemos como 20 rehenes que jamás tomó. Esta guerra puede acabar mañana si jamás libera los rehenes. Ellos tienen que liberar los rehenes, pero todavía no están dispuestos a hacer eso y desafortunadamente esto causa que esta guerra continúa. Pero ahí yo me le tengo que meter, doctor Meir, porque eso que usted dice no es correcto. Y no es correcto en tal sentido de que el gobierno de Netanyahu, que no necesariamente es Israel como país, ha dicho, nos devuelven los rehenes, pero nosotros controlamos Gaza y vamos a acabar con Hamas. La pregunta es, ¿usted puede asegurar que si Hamas, siendo un grupo terrorista, entrega los rehenes, Israel va a dejar atacar Gaza? Si jamás no nos ataca, sí, esa posición del primer ministro Netanyahu es que jamás no puede controlar Gaza después de esta guerra. Y si usted ve las manifestaciones en Gaza también, que jamás como mata gente y jamás ataca a los manifestantes, con ese ataque de 7 de octubre jamás ha causado el daño más grande al pueblo palestino también. Entonces lo que dice Israel es que después de esa guerra, Hamas no puede controlar a Gaza. Y también hace unos días pasaron una resolución en Naciones Unidas que sí llamó para el fin de esa guerra, pero también dijo que Hamas no puede controlar Gaza más. Entonces, esto es una exigencia de Israel que yo creo que está justificada por el pueblo israelí, por el pueblo de Gaza que también han sufrido en esa guerra y es muy importante para la estabilidad del futuro de Gaza. Mira, queremos que la gente de Gaza después de esa guerra como se vuelven a sus vidas, que se construyan todos los edificios y que todo lo que fue dañado. Pero hemos tenido una experiencia con Hamas desde 2007 que muchas veces que usted manda
material para construir casas, ellos lo usaron para construir túneles. Hasta paneles solares que transferimos a Gaza para energía, ellos los sacaron y usaron tubos para producir misiles. Entonces, esto es un grupo que no puede Pero seguir entonces, manejando. señor Meir, fíjese algo, podemos coincidir en lo maquiavélico que es Hamás como grupo terrorista, que va en contra de los derechos humanos de los propios gazatíes que se encuentran allí, porque Hamás expulsó a la Autoridad Nacional Palestina de esa zona. Pero también es una realidad que Israel no quiere que la Autoridad Palestina controle esa zona. Entonces, si Israel no quiere que Hamás controle, ni tampoco la Autoridad Palestina, ¿quién va a controlar Gaza? Señor Lazari, es que el gobierno de Israel dice que no quiere que OLP controla a Gaza. Lo Yo mismo creo que eso tiene lo ha dicho razón, Donald Trump ¿no? Estoy de también. acuerdo con usted. Esto es un error del gobierno. Estoy de acuerdo. Porque no hay ningún otro, nosotros no vamos a controlar a Gaza. Israel no puede controlar 2.5 millones de personas. Nosotros también, el gobierno también ha hecho errores, el gobierno del primer ministro Netanyahu. No, pero no debemos olvidar que jamás empezó esta guerra. Antes la gente tenía una vida relativamente mucho mejor en Gaza, pero hay que pensar en la mañana. Sí, no, para controlar a Gaza tiene que ser OLP, pero señor Lazari, tiene que ser también reformado. Usted sabe cuántos billones de dólares gastaron, 10 hasta cientos billones, mucho dinero en Cisjordania, en proyectos en áreas controladas por OLP, Organización Liberación Palestina, y se desapareció este dinero. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted que OLP tiene que ser como encargado de Gaza el día después para reemplazar a Hamas, porque no hay otra autoridad que quiera hacerlo, pero también tenemos que asegurar que son reformados, que si mañana los países van a invertir billones de dólares en Gaza, como deben que hacerlo para construirlo, o queremos que asegurar que este dinero otra vez no desaparezca en las cuentas del banco en Suiza y está invertido en Gaza. Fíjese que hay un punto importante, doctor Meir, que tiene que ver con, a ver, el tema de Gaza, per se, el conflicto que hay, pero la actitud de Netanyahu de no solo quedarse en ese conflicto. La semana pasada se conoció que ampliaron más asentamientos en territorios de Cisjordania. La consulta es, bueno, ¿hasta qué punto Israel o el gobierno de Netanyahu, para ser mucho más claro, va a parar la ampliación de asentamientos en Cisjordania? Sí, señor Lazari, esto es la reacción del gobierno de Israel. Está preocupado que ahora hay más países que están reconociendo a Palestina. Y su manera, que solución del gobierno, ok, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Vamos ahora a declarar que vamos a construir más lugares, asentamientos en Cisjordania. Así el gobierno de Israel ha decidido a reaccionar. Primero, yo estoy de acuerdo que yo siempre he votado por los partidos que han creído en dos soluciones, dos países para dos pueblos. Siempre, 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 señor Lazari. Tristemente, cada vez que Israel ha salido del territorio palestino, hemos visto más terrorismo de estas áreas. Los salimos de Gaza, desmantelamos los asentamientos y mira qué hicieron con Gaza desde 2007. También en Cisjordania. Entonces, ahora hablar de establecer un país palestino, esto no va a ayudar a nadie. Pero yo no estoy personalmente, yo no estoy de acuerdo con la reacción del gobierno del primer ministro Netanyahu ahora construir más asentamientos porque este puede aislar a Israel más. Pero en el futuro, a mí Ahí me está. encantaría, a mí me encanta esta teoría que dos pueblos para dos países para dos pueblos. Señor Lazari, yo soy judío, usted conoce la historia de mi pueblo. Lo sé. Nosotros sabemos qué es no tener un país, nosotros sabemos qué es vivir siempre, estar dependiente a otros países, pero tristemente, y me duele decirlo, cada vez que tomamos un paso para evacuar áreas para palestinos, para que tengan autoridades, para que tengan su país,
solo vimos terrorismo. Entonces Pero ahora ahí yo lo interrumpo. Yo lo interrumpo porque, a ver, yo lo poco que he podido leer, amén de que es mucha historia, es un conflicto de milenios, porque esto no es un tema de ahorita, es un tema de milenios. Es que en la década del 90, a ver, a Isaac Rabin, como uno de los precursores de esa idea que usted trae a colación de dos estados para dos pueblos, sí. ¿quién lo asesina? Pero esto lo asesinaron, primero fue una extremista, esto no era un partido, No, siempre no, yo hay sé. Entonces, extremista. claro, entonces le quiero preguntar, a lo interno de Israel, ¿la mayoría del pueblo israelí está de acuerdo con la creación de dos estados para dos pueblos? ¿Cuándo? ¿Antes de esta guerra o No, no, después en de? estos momentos, en estos No, momentos. no, esto fue un terremoto para nosotros, 7 de octubre. La mayoría de la gente que mataron ellos jamás era gente pro paz. Muchos argentinos izquierdistas que se fueron a vivir en la frontera con Gaza y estuvieron ayudando a los gente a Gaza para entrar a Israel, voluntarios para ayudarles y después les masacraron. Pero la señora Lazari, lo que quiero ustedes es que qué vamos a hacer por el futuro. ¿Sí? Esto es lo Sí, que quiero. básicamente es eso. Sí, sí, sí. Esto entiendo. Créame, yo soy israelí, yo siempre estoy pensando en eso. Esto es mi familia, este es futuro de mi patria. Ahora, después, primero hay que acabar con esta guerra. Jamás tiene que liberar los rehenes, acabar ahora. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos pueblos en coexistencia. Vamos a tener que vivir uno al lado del otro. Israel y la gente de Cisjordania, Israel y la gente de Gaza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero yo no creo que, primero, por tanto, jamás no puede ser parte del futuro. Jamás no puede ser. Pero Israel tiene que también cooperar con los palestinos para mejorar su situación económica, para mejorar su nivel de vida, para mejorar su seguridad y podemos dos pueblos vivir uno al lado de otro. Esto ha sido un pesadilla, señor Lazari, esa guerra. Nosotros no escogimos, pero es un terremoto que no para. Ha estado 2 años esta guerra. Después tenemos que encontrar nuevas vías para coexistencia uno al lado de otro, desarrollo económico y buscar estabilidad. Y ambos lados tienen que como que no tomar decisiones que pueden desafiar esta estabilidad. Pero, doctor Mayer, hubo un elemento que usted mismo acaba de decir, que es lo que, por mi parte, en el análisis que trato de hacer de lo que hemos estado viendo. Advierto, yo no tengo por qué dar testimonios, pero tengo claro a favor de quién yo debo estar, desde el punto de vista de mis principios. Debo estar a favor de un Estado democrático, como lo es Israel, porque es un Estado democrático. Debo estar a favor, respetando la lucha de los palestinos, porque la respeto, pero estoy a favor también del pueblo judío y del pueblo israelí por tener su Estado. Yo por lo menos, me siento muy claro en eso. Pero estoy observando algo que usted mismo acaba de decir que era una de las preguntas que yo le quería hacer. ¿No cree, doctor Mayer, que Israel se está corriendo el riesgo por fortalecer o por apretar el puño en defensa de un ataque que se le hizo aquel 7 de octubre? Yo también tengo claro que Israel fue atacado ese Sí, 7 de octubre. Se está corriendo el riesgo de que el mundo democrático, ahora sí lo reduzco más, que el mundo democrático comience a darle la espalda a Israel por el exceso. Yo entiendo la defensa, no justifico las muertes, cuidado, ni de un lado ni del otro, porque para mí el respeto a la vida humana está por encima de todo. claro, Israel fue atacado, Israel reaccionó. totalmente. Pero en el tiempo, la lectura que se sigue dando es que cuánto tiempo más va a durar esta historia y en el medio están cayendo, sí, mueren algunos dirigentes
de los terroristas, pero también muere gente que no tiene nada que ver en el conflicto, gente inocente. Entonces, hay un riesgo, y le pregunto si creen que es un riesgo o no, que Israel comienza a perder apoyos del mundo democrático por lo que se está considerando cada vez más un exceso de fuerza. Yo creo que cada día que esta guerra continúa es mal para todos, señor Edwin. Es mal para Israel y es mal para el pueblo palestino. Sí, esto es como, señor Edwin, cada cifra en Israel muestra que gran mayoría del pueblo israelí quiere acabar con esta guerra y devolver nuestros rehenes, nuestros hijos que han estado como más que 2 años adentro de los túneles de Hamas, les abusan, es horrible, les torturan. El gran mayoría del pueblo de Israel quiere acabar con esta guerra, pero también depende a Hamas, señor Edwin. Sí, Israel tiene que tomar medidas totalmente, pero también Hamas también tiene que mostrar flexibilidad y esto no es lo que estamos viendo por ahora. Profesor, volvemos a la primera pregunta que yo le hice. Es, los rehenes se devuelven, pero Israel ha sido muy claro, jamás tiene que desaparecer. Entonces, No eh, desaparecer, salir de Gaza, dejar de gobernar. No claro, podemos desaparecer ahora, cada miembro de Hamas. yo quiero preguntarle entonces, esta es una teoría con la que he hablado con diferentes expertos en Israel, eh, en temas políticos. Y hay quienes aseguran que Netanyahu necesita la guerra para estar en el poder y que lo mantiene en el poder es la guerra. Incluso Yair Lapid ha sido muy claro, siendo creyente del Estado de Israel, siendo defensor de la idea de que de que hay que acabar con Hamas, ha dicho, esto no puede continuar. Le pregunto, ¿Netanyahu necesita de la guerra para sobrevivir políticamente? Esta es una teoría en Israel también. Esta es una teoría, pero al mismo tiempo, si jamás libera a todos los rehenes, mañana Netanyahu no puede decir no, bueno, va a seguir con la guerra. Esto va a ser muy difícil. Pero hay gente adentro del gobierno de Netanyahu que quieren sí, seguir con la guerra. Algunos quieren otra vez construir asentamientos, que es una locura en Gaza, pero la gran mayoría del pueblo israelí está contra eso, está contra la continuación de la guerra, pero tristemente no está solamente en nuestras manos, señor Lazari. También jamás tiene que liberar los rehenes, pero sí hay gente adentro de su gobierno y también lo dice oposición y que creen que sí, el gobierno de él puede caer mañana si él sigue y si él para la guerra. Esto es lo que dicen, pero mejor manera para ver cómo acabar esta guerra y si esto que lo dicen sobre Netanyahu es la verdad, es que jamás mañana dice, bueno, vamos a liberar todos los rehenes, ustedes liberan nuestros como prisioneros, la gente en cárcel, y vamos a ver la respuesta de Netanyahu. Netanyahu no podría decir no a eso. Pero, a ver, vuelvo a mi punto, y me parece muy interesante esta discusión. Si bien es cierto, Israel es un estado autosuficiente en muchísimas cosas, no es menos cierto que Israel eh, siempre ha requerido del apoyo olvidémonos por un segundo de Estados Unidos, que es un factor, Claro, sino del resto de los países del mundo. Y yo insisto en lo del mundo democrático, profesor, sí, señor. porque, hombre, para mí por lo menos la democracia tiene un valor incalculable. Y eso los países que tienen regímenes autoritarios, los regímenes esos nunca lo van a entender, el valor de la democracia. Israel, a pesar de ser un país muy autosuficiente, es un país que requiere de mucha solidaridad. ¿Por qué? Por el discurso que aplican estos otros sectores anti-Israel. Porque no puede ser que en la humanidad nadie se erija diciendo nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Eh, Cada vez escucho a más países no dándole la espalda a Israel, sino diciéndole ya paren esto.
Incluso el presidente de Panamá el jueves pasado, precisamente a pregunta de Gonzalo Lázari, comenzó también a decir, bueno, si yo no puedo estar de acuerdo con lo ocurrido. Ese punto de la solidaridad del mundo democrático, ¿cuánto está pesando a lo interno de Israel? No, nos preocupa, claro. Nos preocupa claro que nos preocupa, por eso la gente quiere que acabe la guerra. También, mira, hay gente que en Israel tenemos otro problema, es que somos un país pequeño. Los chicos van al ejército para 3 años, pero después hacen reservas. Hay gente que en esa guerra han hecho, claro, gente como de 40 años, que han hecho 3 años del ejército, cada año han hecho como mes para la reserva, y después de esa guerra han estado un año en Gaza, un año sin su familia, un año sin su trabajo. Bueno, les pagan el sueldo que reciben de su trabajo normalmente. Y esto también tiene consecuencias muy fuertes como esta guerra, como cada día que esta guerra continúa. Yo creo que, claro, ambos lados tienen que hacer más para acabar esta guerra. Esa guerra debía haber acabado ayer, pero también esto no solo depende a nosotros, también depende a Hamas, señor Edwin. Me hubiera encantado decir que todo está en nuestra mano. Créame, señor Edwin, cada fin de semana hay más que 30, 40 mil personas que están manifestando en Tel Aviv. Yo voy a estas manifestaciones para los rehenes, pero también sabemos que esto también depende a Hamas, no solamente a nosotros. Claro, pero ahí viene un punto, doctor Meir, que es donde en una guerra, y lamentablemente es así, hay daños colaterales. Sí. Podemos estar de acuerdo o no en quién da las cifras. The Guardian publicó unas cifras hace cuestión de 2 semanas diciendo el número de soldados que han fallecido de lado y lado y el número de civiles que han fallecido. Todo indica que son más de 50.000. ¿Podemos creer o no? De Esto de- civiles. esto- Yo sé cuál puede ser el argumento, que las cifras las da el Ministerio de Salud, que controla. Yo puedo entender eso. La consulta es, para nadie es un secreto que hubo un misil que cayó hace 2 semanas en un hospital y murieron 4 periodistas. Y no solo, se murieron 15 personas. Hay quienes dicen Netanyahu está cometiendo crímenes de guerra. ¿Usted coincide con eso o no coincide con eso? Yo no creo que el Estado de Israel a propósito está matando gente en Gaza, pero, pero tristemente cuando usted está, mira, imagina una guerra en mitad de Ciudad de Panamá con todos esos edificios que tienen. ¿Ustedes creen que un ejército como los Estados Unidos puede atacar y solamente y luego va a morir gente inocente en estos adentro de tantos edificios? Tristemente no. Pero, señor Lazari, no es nuestra intención, no es nuestra intención matar gente intencionalmente como a propósito. Jamás usa gente a guerra a ellos como escudo humano, pero ok, hablamos de eso. Pero lo más importante, señor Lazari, esa guerra tiene que acabar ahora. Claro, Tiene perfecto. que acabar. Pero señor Mer, tiene que acabar. Y está claro que Netanyahu tiene que cumplir su palabra. Pero también hay quienes se preguntan, ¿para qué sirve el multilateralismo? En una semana, el señor Macron dijo, voy a reconocer al Estado palestino, un país del G20 y del Consejo de Seguridad. Stammer del Reino Unido dijo lo mismo, Bélgica también, Canadá también. Y en gran parte viene dado por el actuar de Netanyahu. Fíjese algo, yo quiero saber su reacción sobre lo que dice la ONU con respecto a que en Gaza hay hambruna. Y no creo que eso, usted que responde en ese punto. Mira, Israel tiene un problema muy seria, señor Lazari, muy seria. En Gaza nadie puede distribuir comida en una manera eficiente sin cooperación y participación de Hamas. Punto. No puede. ¿Quién es Hamas? El gran enemigo del Israel.
Cada vez que se mete, usted mira las cifras, le pido que por favor mira las cifras de Naciones Unidas. De cada 100 camionetas de comida que entran a Gaza, ¿cuántos los secuestran y lo queman y la gente de Hamas lleva toda la comida? Entonces nosotros no queremos que la gente sufre de hambre, pero desafortunadamente, ¿por qué jamás tiene control sobre Gaza? Cada vez que estamos intentando el ejército israelí traer la comida y Naciones Unidas, ¿por qué jamás tiene este control sobre Gaza? ¿Y por qué jamás quiere acusar a Israel de crímenes, ¿cómo se dice?, de hambriente? Ujú. Ellos secuestran y llevan estos camionetas, entonces, ¿para qué? Para que el mundo acusa a Israel que Israel está causando hambre en Gaza. Es que mientras tanto son la gente de Hamas eh, que están robando los camionetas. Esto es otra razón, señor Lazari, por qué la gente en Israel quiere acabar con esa guerra. Fíjese que hay un punto importante político. Usted en su primera respuesta dijo, bueno, ¿qué haría Estados Unidos si Qatar le diese, digamos, hospedaje, por llamarlo así, le hubiese dado Refugio y hospedaje, sí, protección. refugio, de Tiene gente protección? del ejército qatarí que le están protegiendo a ellos. Perfecto. Egipto es otro país que ha estado sentado en la mesa diciendo, abro las puertas para que aquí se debata un cese al fuego como garante de paz. Y en esa garantía de paz que ofrece Egipto, seguramente está albergar, esperar que vayan miembros de Hamas a sentarse a hablar con el gobierno israelí. La pregunta es, ¿cree usted que puede ser torpe, políticamente hablando, de que Israel ataque Egipto si se llega a conocer que hay miembros de Hamas allí, por ejemplo, en el Cairo? Dios santo, no vamos a atacar Egipto. El acuerdo de paz que tenemos con Egipto Exacto. es un milagro, no es solamente un logro, es un milagro para el Estado de Israel. Es un milagro estratégico, es un logro fenomenal, no, nadie va a hacer eso. Y también no se puede comparar Egipto, señor Lazari, con Qatar. Egipto ha estado mucho más hostil con la gente del régimen de Hamas. ¿Qué le dice y qué cree usted o qué respondería usted con la Liga Árabe que, digamos, está pidiendo que primero condena lo ocurrido en Qatar y segundo que le dice, ojo, tenemos que llegar a un acuerdo que Hamas tiene que entregar los rehenes, sin duda alguna, pero que Israel tiene que parar lo que está haciendo? Israel, ¿cómo puede acercarse a la Liga Árabe? La verdad es que hay mucho en Israel, están mucho criticando como, mira, de un lado, como le expliqué, señor Lazari, como en Israel hay gente que justifica lo que pasó en Qatar por este ejemplo que di, pero también hay preocupaciones en Israel que, bueno, ahora que hemos hecho eso, ahora puede ser más unión con Hamas, ahora puede ser que más países árabes con quien, esta amenaza del primer ministro Netanyahu que quiera, ¿cómo se dice?, Sí, a, anexar partes del Cisjordania. Esto está poniendo en peligro nuestra paz con los Emiratos, que es otro milagro, señor Lazari, otro milagro para nosotros. claro. Es ¿cómo se dice? El destino más popular de los israelíes del aeropuerto de Tel Aviv es Dubái. Los número más altos de vuelos de Tel Aviv internacionales son a Dubái. Yo hace 5 años solo podía como soñar como algo así. Entonces, sí, el gobierno del primer ministro Netanyahu también hay gente adentro del gobierno que está empujando políticas que van a aislar a Israel y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros aliados. Hay gente extremista en el gobierno de él que están hablando que quieren capturar a Gaza y quieren construir asentamientos. Esto no va a pasar, pero cómo lo están, ellos no entienden que el mundo está escuchando y esto hace daño a nosotros. Bueno, lo cierto es que sí, yo asumo que
a pesar de que hay posiciones radicales de lado y lado, yo asumo que nadie quiere estar inmerso en una guerra. Eh, sí, en una guerra al final alguien gana y alguien pierde, pero objetivamente todo el mundo pierde en una guerra. ¿verdad? Y lo que hay que tratar de establecer entonces es cuánto más hay que hacer para que se entiendan que esto hay que pararlo, ¿no? Tanto de un lado como del otro, porque no vamos a echarle la responsabilidad a un solo lado. Sí, la génesis de la crisis es el 7 de octubre, indiscutiblemente. Esa es la génesis. Pero yo sí veo a un mundo ya diciendo, ya, esto hay que pararlo. Eh, sí, entiendo el planteamiento de Gonzalo, profesor Meir. Políticamente se sabe que Netanyahu estaba ya al borde de salir del gobierno antes del 7 de octubre. La crisis política que había en su gobierno, incluso de carácter legal, ya había escalado a un altísimo nivel que le era evidente que le iba a costar el puesto. Y que ha logrado mantenerse en el cargo, no hay que ser inteligente, porque en medio de una guerra tú no vas a cambiar un gobierno. Al margen de la situación política interna en Israel, eh, la pregunta que muchos nos seguimos haciendo, bueno, pero ya, ¿qué hay que hacer? Usted nos dice que si mañana u hoy estos grupos radicales como Hamas entregan los rehenes, los vivos e incluso los cuerpos de los que han fallecido, esta historia termina. Vendrán otros debates, pero mientras sea un debate político e ideológico, está bien que se haga. Lo que no se quiere es ver el debate de las armas, de la guerra, porque eso de una u otra manera, uno podría tener una actitud mezquina y decir, eso está pasando del otro lado del mundo y a mí no me toca nada, pero sí nos toca. En un país como Panamá, siempre tiene un rebote de algo de lo que pase por buena parte del mundo. Así que bueno, seguimos haciendo votos para que esto se resuelva en algún momento. Oye, Amén. bueno, y la pregunta es, ¿qué hace el doctor Meyer por Panamá? Está en un recorrido. Sí, estoy dando entrevistas y estoy visitando su país y hablando con los expertos. Ujú. Bueno, buena estancia entonces. Buen debate, profesor. Este es un Sí, debate maravilloso, maravilloso. Señor Lazari, usted, yo veo que le importa lo que está pasando en Medio Oriente y lo admiro muchísimo que a usted le importa y gracias. Ojalá que la gente que usted viene de un país neutral y después de esta guerra, ojalá que podamos ver cooperación más con el gobierno de Panamá, no solamente relaciones en Israel con Panamá y también facilitar diálogo y cooperación entre nosotros y nuestros vecinos en Gaza y nuestros vecinos en Cisjordania, porque tenemos que convivir, especialmente después de esta guerra terrible. Claro que va a ser menos de los grupos terrorísticos que son como nazis para nosotros, los Hamas, pero tenemos que facilitar diálogo, cooperación nosotros con el pueblo palestino porque pase lo que pase, somos vecinos y Pero, somos primos también. así es. y es que además hay algo interesante, profesor. O sea, yo he estado en Israel, doctor Meir, y a mí me llamó la atención